Tenemos unos oradores de casa que amamos mucho, que respetamos mucho y de los cuales aprendemos mucho. Y les pido que por favor pasen al doctor Humberto Salgado y su esposa Lupita. Buenas noches, pues qué gusto nuevamente estar con ustedes. Siempre estamos a la expectativa de que Dios, como decía Hugo, tiene algo fresco, algo nuevo, algo agradable que enseñarnos a cada uno de nosotros. Nada más es cuestión de que uno abra el corazón, abra la mente y esté uno dispuesto a recibir de Dios y luego a poner en práctica. Nuestra plática hoy tiene que ver con qué espera Dios de un esposo, aunque es casi inseparable esposo-hombre, ¿verdad? ¿Qué espera Dios de un hombre, de un esposo? ¿Y qué espera Dios de una mujer? ¿Qué espera Dios de una esposa? Va a empezar Lupita porque primero las damas, luego vamos a cenar muy rico y luego yo voy a terminar con qué espera Dios de un esposo. Buenas noches, como siempre un placer y un honor estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes, ¿verdad? Matrimonio, compromiso es el nombre de la plática, como Humberto les decía, es ¿qué espera Dios de una mujer? Es la parte que me toca a mí. Pero cuando hablamos de matrimonio, la mayoría de las veces a la gente se le viene la imagen que Hollywood nos ha dado del matrimonio, ¿verdad? Porque son imágenes, películas, historias, y una vez tras otra vemos que la idea del matrimonio es como una especie de mujer maravilla, ¿verdad? Que genéticamente fue formada con un cuerpo espectacular y que pasan los años y se las ingenia para seguir viéndose sexy, ¿verdad? Y joven con una juventud perpetua, y si no, pues que se opere y se inyecte y se haga, porque tiene que verse bonita todo el tiempo. Eso es lo que Hollywood vende. Y vemos en las películas matrimonios de hombres de 90 años con mujeres de 50, porque mayores de 50 no son admitidas en el cine. Pero a los hombres se les exige algo más todavía, tienen que ser millonarios, no sé si sabían eso, y románticos, y además tienen que tener la palabra perfecta en la boca, pero perfecta para el momento del mes que nos toca, porque no es lo mismo al principio que cuando estamos menstruando, que la semana antes. Ustedes tienen que adivinar qué es lo que nosotras tenemos ganas de escuchar. Porque si nosotras les decimos lo que queremos escuchar, ya no vale, ya no se siente igual. El chiste es que adivinen. Y eso es lo que Hollywood vende. Pero el matrimonio es creación de Dios. Dios es el que inventó el matrimonio, es el que lo creó. Así que dice la Biblia en Génesis, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Varón y hembra. Voltee con su pareja y dígale, gracias que eres un varón. Y gracias que eres una hembra, aunque suene así como de ganado. Pero sabe una cosa, gracias a Dios que aquí hay hombres y que hay mujeres, porque cada vez están como que más en peligro de extinción, ¿verdad? Así que varón y hembra nos creó. Y para el buen funcionamiento de ese matrimonio es vital que podamos descubrir cuál es el plan que el Creador tenía cuando instituyó el matrimonio. ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué hizo que estuviéramos juntos? Porque nosotros tenemos nuestras propias ideas, pero si vamos al Creador, Él tiene las ideas que realmente funcionan. Y entonces el tema de la plática es ¿qué espera Dios de la mujer? ¿Qué espera de mí? Porque generalmente vamos a una plática y yo soy muy buena para aprenderme de memoria los textos que le tocan a Humberto. No sé por qué se me graban tan fácil. Y los míos los analizo y los medito, ¿verdad? Y entonces a lo mejor quiere decir esto y me voy al griego y pienso acá y allá. Pero se nos hace tan claro cuando no nos toca a nosotros. Pero ahora quiero que Dios me hable a mí. Y yo te exhorto que ores, que Dios te hable a ti. ¿Qué es lo que espera Dios de mí, no de mi pareja? Fíjese, nosotras somos creación de Dios
dice en Génesis, entonces Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer. Así dice la Biblia. Dice la Biblia que lo durmió. No dice por qué ni para qué. Nada más dice que Adán lo durmió y de ahí tomó e hizo a su mujer. Tampoco dice la forma y la manera en que nosotras fuimos hechas. Nada más dice quién nos hizo. Dice que nos hizo Dios, ¿verdad? No dice cómo, si la costilla y le creó el hueso y luego le pegó carne. No dice nada de esas cosas. Dice que Dios nos hizo a nosotras las mujeres. El nombre original de la mujer, dice la Biblia en Génesis 5, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. ¿Sabía eso? ¿Sabía que Dios me había llamado a mí Adán? Fíjese, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán. Porque en Dios, la Biblia dice que no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así que somos uno y somos en Cristo Jesús. Él es hombre y yo soy mujer, pero no hay diferencia ante los ojos de Dios entre que uno sea hombre y el otro sea mujer. Y es importante que nos quede claro porque ambos somos creados a imagen de Dios y dice a su imagen, a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Entonces cuando dice a imagen de Dios y luego agrega varón y hembra, y fíjese cómo juntos esta unidad de hombre y mujer somos lo que representamos a Dios. La fortaleza, el sacrificio, todas las cosas que son parte de Dios, nosotros como matrimonio, es lo más cerca que puede estar mucha gente de conocer realmente lo que es la imagen de Dios. ¿Verdad que se siente fuerte? Es una responsabilidad grande que nosotros tenemos porque nosotros somos representantes de lo que es la imagen de Dios, porque varón y hembra juntos somos lo que representamos la imagen de Dios. Así que varón y hembra nos creó. En ese momento quiere decir que hay una distinción de género. Ahorita es un enredo. La gente está toda enredada, oye programas de televisión que es hereditario, que las hormonas y que esto y que el otro, y la gente está muy confundida. Me invitan a dar pláticas para padres de sexualidad y la pregunta va en función de si mi hijo es rarito, entonces a lo mejor así nació y yo ando presionando. Pero ¿sabe qué? No, nada de rarezas. Dios hizo una distinción de género. Hizo un diseño y una función diferentes, ¿verdad? Somos diferentes. Se viste un hombre de mujer, tiene que hacer un montón de cosas para parecer mujer. Y una mujer que quiere parecer hombre tiene que hacer un montón de cosas y por eso se mueven tan raro, ¿no se ha fijado? No ve usted ninguna mujer moviéndose como se mueven estos individuos, ni ningún hombre caminando como caminan estas mujeres para aparentar ser algo que no son. Así que tenemos un diseño y una función diferentes. En los cálculos más exactos que hay acerca del número de células que tenemos en nuestro cuerpo, son 30,000 millones de millones, imagínense. Todas esas células tenemos en cada uno de nosotros. Y en cada una de esas células de mi cuerpo hay 2 cromosomas X y en cada uno de los varones que están aquí hay un cromosoma X y hay un cromosoma Y que determina nuestro género. El cabello, la saliva, todo eso tiene esa carga genética, tiene toda esa carga de género que nos diferencia a uno del otro y hace que seamos distintos. Tenemos otros cromosomas también, pero nosotros, tanto hombres como mujeres, compartimos un cromosoma X, ¿verdad? Que viene de nuestra mamá, mi cromosoma X que viene de mi mamá, y luego los hombres tienen el cromosoma Y que le viene de su papá.
Y las mujeres tenemos otro cromosoma X que viene del papá. Y este cromosoma X es el que le da el dolor de cabeza a ustedes, ¿verdad? Porque si se fija, aquí como que le sobra algo, ¿verdad? Tiene más información genética aquí que acá, somos más enredadas y más difíciles. Ustedes viven con nosotros y saben que eso es cierto. Pero cuando estamos enamorados, y ahorita estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad, híjole, ¿verdad? Esto es una maravilla, el X y la Y, qué rico. ¿Verdad? Qué bueno que estés allí, qué bueno que estés a X, y nos ponemos bien contentitos y todo eso está muy bien, ¿verdad? Cuando Eva fue presentada a Adán, Adán no fue diferente. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo creo que Dios ya le había dicho cómo se iba a reproducir y para pronto ya estaba dejando a su mamá y quería ya no tener suegra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba bien emocionado, pero fíjese lo que hace primero Adán, le cambia nombre. ¿Cómo se llamaba Eva? Adán. Y la ve a Adán y le cambia nombre y le dice varona, porque del varón fue tomada mía, ¿verdad? Igual a mí, algo semejante a mí, y yo me imagino que estaba bien emocionado, igual que nos emocionábamos nosotros, ¿verdad? Desesperados por casarnos o por cualquier pedacito donde nos pudiéramos dar un besito para estar más cerca. No piense mal. Pero también para eso que usted pensó mal, también para eso. Estábamos bien desesperados y ya nos queríamos casar. Y entonces yo era su varona y casados para el resto de la vida, y así estaba Adán, bien contentos. Pero dice que la serpiente era astuta más que todos los otros animales. Y ahí es donde viene la parte triste de la historia, porque Adán está bien contento con Eva, y Eva bien contenta con él, y están en el Edén bien contentos, y luego la serpiente tienta a Eva. Y no sé si ha visto un montón de leyendas de esas que corren en el internet, que son chistes, ¿verdad? A veces a uno le causa mucha gracia. Y a mí me dio risa porque dicen que la víbora estaba bien desesperada ya, porque cuando Adán estaba solo, Adán no lo escuchaba, porque los hombres no escuchan. Y tienen problemas, y entonces la víbora pudo hablar hasta que Eva llegó, porque los hombres no escuchan. Y puede sonar a risa, pero sabe una cosa, es vergonzoso, porque Adán escuchó a la mujer, no escuchó a la víbora, pero escuchó a la mujer. Y eso pone una carga sobre nosotros bien fuerte, porque a veces pensamos que nuestros esposos no nos escuchan, que no toman en cuenta las cosas que nosotros decimos, pero es una mentira. Lo que nosotros decimos a nuestros esposos influye mucho en las decisiones que toman. Y debemos tener cuidado porque es una responsabilidad muy grande. Cada palabra que sale de nuestra boca debe ser para edificar nuestro matrimonio, para edificar nuestra familia, para edificar nuestras relaciones. Porque después estamos diciendo cosas y quisiéramos tragarnos de nuevo las palabras, porque ellos tienen que resolver lo que nosotros estamos diciendo. Así que esto es una realidad que debemos como mujeres tomar en cuenta. Nos quejamos porque hablamos mucho, ¿verdad? Las mujeres, híjole, estamos haciendo cola y ya salimos amigas hasta con número telefónico, ¿verdad? Y ahí nos hablamos y ya nos conocimos, y porque somos buenas para hablar. Pero escuchar es otra cosa, tiene que ver con tomar decisiones en función de las cosas que nosotros decimos. Y en ese sentido los hombres sí nos escuchan, ¿verdad? Y toman decisiones en función de las cosas que nosotros les decimos. La mujer fue engañada. Eso dice la Biblia. La víbora le engañó. Y entonces ella cayó en tentación, dice en 1 Corintios, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y ahí es donde ya no nos gusta, ¿verdad? Debemos de tener nosotras las mujeres señal de autoridad sobre nuestra cabeza, y ya cuando oímos esa palabrita ya no nos gusta.
¿Por qué? Porque no nos gusta la autoridad a nadie. Nosotros queremos hacer lo que nos dé la gana, queremos nuestra independencia y no es que seamos malas personas, pero queremos tomar nuestras propias decisiones. Y cuando Dios dice que nosotros tenemos que tener señal de autoridad sobre nuestra cabeza, entonces queremos agarrar la Biblia y decir, es mi autoridad. Pero ya cuando le ponemos nombre a esa autoridad, no nos gusta tanto. Pero ese es el problema, porque muchas cosas que nosotros hacemos mal, en realidad creemos que estamos haciendo bien. Las mujeres nos creemos las buenas de la película, se los digo, hombres, de verdad. O sea, siempre que hablamos, siempre tenemos una justificación. Hicimos algo incorrecto y siempre nos estamos justificando. Es que en realidad hice esto, pero mira, tienes que entender que lo hice por esto y por esto otro. Sí es cierto que dije esto, pero tienes que entender que lo dije por esto y por esto otro. Y es difícil que entendamos que estamos haciendo algo malo porque somos engañadas, porque creemos que tenemos buenas motivaciones y que nuestras motivaciones justifican actos incorrectos, ¿verdad? Lo descubrí, me decía una persona hace muchos años, lo descubrí en un pecado abominable a mi esposo. Y digo, ¿y cómo lo descubriste? Pues mira, le dije, eran mentiras, claro está. Y le digo, ¿y quién te dijo que la mentira no es abominable? Pero no me estás escuchando. No, le dije, sí te estoy escuchando, dices que mentiste. A ver, vamos a ver qué cosa abominable hizo tu esposo. Vea, le había ocultado unas cuentas, pero para ella la mentira de él valía mucho más que la suya, aunque las dos eran mentiras. Y eso es lo que nos pasa a nosotras las mujeres. Creemos que una motivación justifica un acto incorrecto y somos engañadas como Eva, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios de una mujer? Porque ese es el tema que estamos viendo. Pues quiere obediencia, obediencia a su palabra. Me encantó esta imagen, porque es un solo camino, ¿verdad? Un árbol si va a dar fruto, que sea fruto de lo que está aquí escrito, un fruto correcto, una obediencia a la palabra de Dios es lo que Dios quiere de nosotros. Y nos pone de ejemplo a Sara. Dice que debemos de ser como Sara. Dice que era casta, que era respetuosa, afable y apacible. Y la castidad tiene que ver con la santidad, con la búsqueda de hacer lo correcto de acuerdo a Dios, no a nuestros propios conceptos de bueno o malo, porque nuestros conceptos de bueno o malo pueden variar. Yo les aseguro que hago una encuesta aquí sobre ciertas preguntas y a algunas personas les va a parecer muy bien y a otras les va a parecer muy mal. Y a veces tiene que ver con la cultura, cómo nos enseñaron en la casa, pero Dios es el que dice qué es bueno y qué es malo. Respetuosa, ¿con quién cree que debe de ser respetuosa? Con el marido, ¿verdad? Respetuosa con el marido. El contexto es el matrimonio. Afable. Me encantó buscar lo que significa afable en el diccionario, porque siempre había leído una y otra vez el texto y decía paciente. Y entonces decía paciente y afable, pues me sonaba, y apacible, pero dice que la palabra original de afabilidad es una persona con la que se puede hablar tranquilamente. Y muchas veces los hombres no nos dicen cosas a nosotros que debiéramos de estar enteradas porque no se puede hablar tranquilamente con nosotros. Ya hacemos un escándalo y ya estamos chillando, de menos ni siquiera saben a qué horas dijeron qué. Verás, tú sabes lo que dijiste, pues no sé. A veces, no sé si les ha pasado, la única marciana soy yo, estamos conversando bien a gusto y de repente el hombre hizo un comentario y ya estamos nosotras todas encendidas de una plática que era muy amena, porque de ahí, de nuestros complejos y de nuestras cosas, sacamos algo que nos dolió, que no estaba dirigido a nosotros, pero lo tomamos personal. Así que debemos ser afables, ser una persona con la que se puede hablar tranquilamente y apacible, ¿verdad? Que tiene paz, que tiene tranquilidad. Y entonces cuando leemos esto, pues muchas dicen, pues no sé si prefiero la Mujer Maravilla, ¿verdad? Porque cuando hablamos de ser respetuoso con nuestro esposo,
Muchas personas piensan que ser respetuoso con el esposo significa convertirse en un tapete en el cual el esposo puede estar brinque y brinque arriba de ella, tomando sus decisiones sin tomar en cuenta su opinión, y que eso significa estar en autoridad o respetar a nuestro esposo. Pero seguimos con el ejemplo de Sara, y Sara lo que hacía era decía, juzgue Dios entre tú y yo. Mira, no se quedaba callada, lo confrontaba a su esposo, pero lo confrontaba con respeto y lo confrontaba con el conocimiento. Ella conocía de Dios, podía escuchar la voz de Dios, por eso se rió cuando estaba escuchando que iba a nacer Isaac, porque estaba escuchando a Abraham, pero estaba escuchando Sara también, ¿verdad? Que iba a venir un hijo, y por eso se ríe y por eso le pusieron Isaac a Isaac. Así que ella llamaba a Dios por testigo con respecto a su conducta. Y eso es algo que nosotras tenemos que reflexionar. Mi conducta, si yo llamo a Dios por testigo, si es pasada en una balanza, ¿mi conducta va a ser aprobada o va a ser reprobada? Puedo delante de Dios decir que todas mis conductas, palabras y actitudes son correctas, han sido correctas. Yo puedo llamar a Dios por testigo y yo voy a salir librada bien en el juicio. Eso solamente lo sabe usted, y yo sé que muchas veces no. Ya que muchas veces me dejo guiar por mis emociones y ya dije una cosa que lejos de edificar lastimó. Por eso debemos aprender a la luz de la palabra qué es lo que Dios dice sí y qué es lo que dice no. Porque debo estar sujeta a mi esposo como conviene en el Señor, no a los caprichos de un hombre, sino a la autoridad que Dios le delegó. Y por eso tengo que reconocer los límites, hasta dónde llegan los límites de mi esposo con respecto a su autoridad a mí, hasta dónde llegan mis responsabilidades, hasta dónde llegan mis derechos, ¿verdad? Con él, con su familia, con mi familia, con mis hijos, con los vecinos. Porque los límites deben estar establecidos en todas las relaciones. Si tenemos relaciones sin límites, vamos a tener problemas. Pero además es bien curioso, la gente que no sabe poner límites tampoco sabe respetarlos. Así como deja que se brinque el vecino a su casa, se brinca sin permiso a la de otras personas. Hombres y mujeres necesitamos conocer los límites, porque todo lo que está fuera de esos límites, de los límites de la palabra de Dios, es pecado. Y todo lo que está fuera de los límites que Dios ha establecido para el matrimonio lo destruyen. Y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿verdad? En Estados Unidos, 7 de cada 10 parejas se divorcian. Aquí, 4 de cada 10, pero resulta que 3 de cada 10 viven separadas, así que estamos igualitos que allá, ¿verdad? No están en el papel, pero están separadas, no viven en la misma casa. La mujer en pecado, dice la Biblia, que ha hecho caer a muchos heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Así que el hombre tiene que conocer también la palabra de Dios para poder identificar si lo que su esposa le está pidiendo es correcto o es incorrecto, para no caer herido, como incluso cayó Adán. Dios le dijo a Adán, por cuanto obedeciste a tu mujer antes que a mí. Fíjese, no era el problema que escuchara a su esposa, es que escuchaba a su esposa antes que a Dios, ¿verdad? Eso es que era el problema. Y entonces le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que le dice Dios a Adán como consecuencia de haber escuchado la voz de su mujer antes que la voz de Dios. Y lo primero que hace Adán después de eso, y dice, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Dejó de ser varona, ¿verdad? Y ahora era Eva. Eso nos ha traído muchos problemas, porque comenzamos muy bien, muy atraídos con el X y el Y, pero cuando hay conflictos, nosotras caemos en lo mismo que Eva, y el hombre pues se defiende, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? A mí me agarraron dormido.
Le dice, yo no sé qué había fumado, no sé qué me habías dado, toloache, y me hiciste caer en tus garras, y se hacen un montón de bromas, ¿verdad? Y la mujer también decimos esas cosas, pero en general el hombre, la verdad es que al matrimonio entran con más miedo los hombres que las mujeres. Si no se fijan, verán, las mujeres andan comprando el vestido, los anillos y toda la cosa, y los hombres andan temblando. ¿Por qué? Porque saben cuál es su responsabilidad. Vean en las bodas, la mujer voltea y voltea haciendo, y el hombre bien serio, porque está bien nervioso, ya lo que quiere es que se acabe esa cosa, ¿verdad? Está expuesto. Y caemos en lo mismo que cayó Eva. Cuando la serpiente tentó a Eva, le dice que no se iba a morir, ¿verdad? Y entonces que lo que iba a pasar es que iba a ser como. Tú vas a ser como. Y eso fue lo que tentó a Eva. Y eso nos tienta a nosotras también, porque nosotras queremos ser como. Mira, primero era un movimiento de liberación femenina que tenía de alguna forma algunas justificantes. La mujer no votaba, ganaba menos dinero y todo, pero ahorita el movimiento sigue y la verdad es que no saben ni qué quieren. Ahora ya es el empoderamiento de la mujer. Ya no tiene que ver con que seamos iguales, ahora yo tengo que ser mayor que tú. Ya no es como, ahora tengo que estar en una posición superior, y no es así. Cuando los discípulos cuestionan a Jesús con respecto al divorcio, porque siempre ha existido el matrimonio y siempre ha existido matrimonios felices y matrimonios que se quieren separar. No hay matrimonios sin problemas. Los matrimonios felices son los que aprenden a resolver sus problemas. En abril vamos a cumplir, Humberto y yo, 40 años de novios. Y sabe una cosa, él es ahora mucho mejor hombre que lo que era cuando yo le conocí. De verdad. Y ya no nos parecemos, la gente tiene que preguntar cuando ve las fotos de chamacos, ¿son ustedes? ¿Verdad? Porque ya no nos parecemos físicamente. Sin embargo, estamos ahí aprendiendo y podemos aprender a ser felices si ponemos en práctica los principios de Dios. Y Jesús vuelve al principio y le dice a sus discípulos, ¿no han leído que el que los hizo al principio, cómo los hizo? Varón y hembra, ¿verdad? Los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que Jesús vuelve al principio y eso es lo que nos motiva a nosotros y nos exhorta a nosotros a que nosotros volvamos al principio, a lo que es el plan de Dios para el matrimonio desde que lo fundó, no lo que es ahorita, lo que es y ha sido desde el principio. Así que en el matrimonio, ¿qué espera Dios de una mujer? Pues que volvamos al principio, que nos acordemos que primero somos Adán, hijas de Dios. Somos hijas de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, escogidas desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para nosotras. Que tengamos presente que antes que cualquier otra cosa somos coherederas de la gracia de la vida, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por medio del poder de Dios. Que no tenemos que temer nada porque tenemos acceso directo al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro y que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Y que condenaremos toda lengua que se levante contra nosotras en juicio. Así que si yo tengo clara mi identidad, yo sé quién soy en Cristo. Entonces yo sé que soy Adán, que Dios me formó como una coheredera de la gracia de la vida y que para Dios eso soy, su hija. Entonces ya no tengo ningún problema con ser varona. Si no soy Adán, no puedo ser varona. Porque si no tengo mi identidad clara, voy a estarme peleando con mi esposo, una posición que Dios le dio a él para protección a mí. Porque Dios puso al hombre como autoridad para protegernos a nosotras.
Entonces, si yo estoy peleando la autoridad, en realidad me estoy perdiendo lo que Dios tiene de bueno para mí. Y no puedo ser varona si no soy casta, respetuosa, afable y apacible. No lo puedo ser. Y tercero, soy Eva. Y fíjese, nada más vea en los países. Entre más pecado hay en un país, la figura materna es la que está más exaltada. Se viven matriarcados horribles, ¿verdad? Y entonces vemos cómo las familias son gobernadas por una matriarca, y lo curioso es que cuando hay un matriarcado lo que sucede es que es una mujer sola. La mujer está sola, sin marido, los hijos no le respetan, es un desastre, porque no era el plan de Dios, ni es el plan de Dios para nosotros. Dios nos diseñó como madres y podemos desarrollar toda esa ternura y todo ese amor que Dios puso en nosotros cuando nacen nuestros hijos, que es increíble. Todo eso va a fluir de manera correcta y adecuada cuando primero seamos Adán, después seamos varona y finalmente seamos madres. Porque por eso le llamó Eva, porque iba a ser la madre, ¿verdad? Si queremos ser madres primero, antes que lo demás, vamos a hacer un remedo de mamá y vamos a hacer una suegra metiche, una madre posesiva, una nuera celosa. ¿Por qué? Porque no tenemos clara nuestra identidad. Yo soy Adán, segundo varona y tercero soy Eva. Y en ese orden tiene que ser nuestra relación. En Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué dice? Respete a su marido. Así que respeto y aceptación es lo que nos va a volver a la posición de varona y a ese lugar que les encanta a las parejas poner en la invitación de su boda que vienen a cantar, es ponme como un sello en tu corazón. Si queremos estar selladas en el corazón de nuestro esposo, tenemos que empezar a aprender a respetarlo, a tratarlo afablemente, ¿verdad? A tener un espíritu apacible y a ser respetuosas con nuestro esposo, a hablarles correctamente. Y yo quisiera invitarlas, de verdad, a cada una de ustedes, yo no sé cuál sea su situación, todas necesitamos ayuda en esa área, no es fácil. No es fácil someternos a un hombre, de verdad que no. Pero sabe una cosa, Dios no nos pide nada que no nos haya capacitado para nosotros hacerlo. Y yo quisiera animarles a que ustedes ahí donde están cerraran sus ojos, ustedes mujeres, y le dijeran, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a ser la mujer que tú quieres que sea para mi esposo. Esa ayuda idónea que tú diseñaste en mí, que fluya correctamente de acuerdo a tu propósito y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muy bien, pues le damos muchas gracias a la doctora Lupita Salgado por esta excelente conferencia. Estuvo tan buena que yo creo que cenamos y nos vamos, ¿verdad, varones? Ya no necesitamos más que lo que acabamos de... Ya, doctor, gracias por acompañarnos, pero... No, la realidad de las cosas es que un matrimonio es medio novedad, pero es de dos personas. Entonces, necesitamos los dos estar entendiendo cuál es nuestro rol, qué es lo que se espera de nosotros, y yo creo que lo expuso muy amorosamente la doctora Salgado, pero en nuestra cultura actual yo estoy seguro que muchas se sintieron confrontadas. No quiero decir que levante la mano porque capaz que nos dan un cachetadón, pero la realidad de las cosas es que es contracultura esto, pero Dios no está preocupado por la cultura. Él puso los planes de Él, son eternos y son perfectos, y no quisiera entrar en estereotipos, pero cuando recibimos una receta o una instrucción para hacer algo, eso yo peco mucho de eso, cuando compro algo y lo quiero seguir la instrucción para armarlo,
Primero trato de armarlo sin la instrucción y después de 2 horas de que no sé qué es lo que estoy haciendo, entonces ya busco la instrucción y empiezo a ver qué es cómo se debe de armar, cómo el fabricante puso las instrucciones para que se armara correctamente. Compro un librero y de repente ya parece escritorio lo que estoy haciendo. Y es una frustración. Y muchas veces así es, para mi esposa. Y muchas veces así somos con el matrimonio. Dios creó el matrimonio y Él puso instrucciones y Él puso método para hacer las cosas. Y como no queremos que nadie nos diga cómo hacer las cosas, cometemos errores y pagamos las consecuencias por eso. Pero Dios nos ama tanto que los trajo a cada uno de nosotros a esta noche para escuchar esto y poder salir y decir: voy a hacer las cosas como Dios manda. Bien, pues no sé si quieres comentar algo, Cielo. ¿No? Ok, pues vamos a dar gracias por los alimentos que vamos a compartir. Gracias, Señor, por esta plática que acabamos de escuchar, Señor. Te pedimos que sea recibida con amor, Señor, con paciencia, con afabilidad en las mujeres, que no es para hacerlas sentir mal, sino para que